Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. El tema del que vamos a hablar hoy es actividad física en enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a hablar de generalidades porque sería muy largo hablar de cada una de ellas. Oportunamente, si hay alguna posibilidad, vamos a hacer alguna referencia respecto de cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a abordar el tema eh, dirigiéndonos al exceso de peso como causa común de las enfermedades crónicas, la pérdida de peso mediante ejercicio físico, los programas de ejercicio físico y las recomendaciones específicas en algunas enfermedades crónicas no transmisibles. El exceso de peso es la causa común de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial y, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad. Eh, es muy poco probable que alguna persona que no tenga exceso de peso significativo, aumento del contenido de grasa en la composición corporal, de tejido graso, desarrolle alguna de estas enfermedades. Sin embargo, eso no es óbice para evaluar cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles ante la sospecha, ante cualquier paciente que asistamos y que no tuviera exceso de peso. De cualquier modo, el exceso de peso es el factor común que vamos a considerar como causa de estas enfermedades, que son multicausales, como sabemos todos, y no hay que perder de vista ese hecho. El ejercicio, como vimos en las clases anteriores, puede actuar sobre el exceso de peso, sobre el control del peso, que también obedece a múltiples mecanismos respecto de la modificación del genoma y de la epigenética, modificando el balance energético, actuando sobre la conducta de las personas, modificando la composición corporal y el metabolismo, sobre todo, de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Respecto del genoma y la epigenética, en este cuadro que es demostrativo, vemos cómo la composición corporal del hombre del Paleolítico era similar al del atleta del siglo XXI, que tenía y que tiene un 50% de masa muscular y un 40%, un 25% y un 10% de masa adiposa, y en las mujeres un 40% y un 25%. En cambio, el hombre del siglo XXI, el ser humano del siglo XXI, tiene modificada su composición corporal a partir de la epigenética y tiene un 40% de masa muscular y un 25% de grasa o más, y las mujeres un 35% y un 30%. Evidentemente, como vimos, el ejercicio puede modificar la epigenética, puede, mediante algunos de los mecanismos que vimos, como por ejemplo la desmetilación del ADN que estaba metilado por las modificaciones generadas por el medio ambiente y la alimentación y la cultura y demás, podemos retrotraer en alguna medida la composición corporal, disminuyendo la masa grasa y aumentando la masa muscular. El ejercicio físico es una de las herramientas con las que contamos para tal cosa. El balance energético, en la teoría esta del balance energético como causa del aumento del contenido graso en la composición corporal, muestra que el hombre del Paleolítico tenía un balance energético negativo porque la ingesta era mayor, era menor y el gasto energético era muy superior.
El hombre del siglo XXI tiene un balance energético positivo porque la ingesta es mucho mayor que el gasto energético. Se calcula que en promedio estamos preparados para, como el hombre del Paleolítico, gastar mucha energía diariamente y sin embargo solo gastamos el 40% de la energía que podríamos gastar y para la que estamos genéticamente preparados. Otra de las modificaciones que produce el ejercicio físico es, y la más importante quizás, es en el metabolismo general y sobre todo aumentando la sensibilidad a la insulina en las células de todos los tejidos, con lo cual se regula el metabolismo de los hidratos de carbono, se propende a la biogénesis mitocondrial para aumentar la lipogénesis y para aumentar la lipólisis y disminuir la lipogénesis. Y también efectos vasculares en el endotelio vascular, disminuyendo la aterogénesis y la trombogénesis. A través de las mioquinas que actúan en forma autócrina, parácrina o endocrina, la acción se efectiviza en casi todos los órganos del cuerpo. Pérdida de peso mediante ejercicio físico. Esto hay que considerar que el ejercicio físico no debería ser la única herramienta con la que contamos para inducir la pérdida de peso de las personas, la pérdida de masa grasa, digamos, expresando específicamente el objetivo de esto. Por supuesto que la dieta y la alimentación adecuada tienen tanto que ver como la práctica de ejercicios físicos en forma regular en la consecución de los objetivos. Y también tenemos terapéutica medicamentosa y terapéutica quirúrgica, como la cirugía bariátrica y otras técnicas similares. Pero lo que conseguimos con el ejercicio físico es muy importante respecto de la recuperación de la homeostasis metabólica y de la flexibilidad metabólica que permite la utilización alternativa de los sustratos metabólicos de hidratos de carbono y de grasa de acuerdo a la calidad y a la cantidad del ejercicio que indicamos y que realizamos. ¿Cuánto ejercicio hace falta para perder grasa corporal? Bien, y esto está en relación a la capacidad de cada una de las personas de poder realizar actividad física. Ya en las recomendaciones hablamos de que así haría falta la acumulación de 150 minutos de ejercicios aeróbicos o de práctica regular de ejercicios de moderada intensidad a intensidad elevada o vigorosa. Lo que hay que considerar, sin embargo, es que la consecución de la recuperación de la homeostasis metabólica es algo que debe contarse como que se consigue con el tiempo, porque también no en poco tiempo se consigue aumentar demasiado el contenido graso en la composición corporal. De manera que si uno adopta un programa de ejercicio físico, debe considerar indefectiblemente que hay que hablar de los resultados a largo plazo. Las respuestas agudas del ejercicio, si no se sostienen en el tiempo, no permiten conseguir los beneficios estos que modifican la utilización de los sustratos y permiten perder masa grasa. El cálculo básico que uno debe hacer es una pérdida de entre
500 gramos y 1 kilo por semana cuando uno hace una indicación de actividad física para perder peso. De acuerdo a eso, hay que calcular la cantidad de calorías en déficit que habría que conseguir para lograr una pérdida de grasa que debe considerarse como continua a partir del comienzo, y que el fin del programa como que no existe, como que la modificación del hábito debe lograrse y tratar de permanecer por mucho tiempo. En consecuencia, hay que establecer objetivos factibles de conseguir. Perder 500 gramos a 1 kilo de masa grasa por semana es un excelente objetivo. Hay otra ventaja del ejercicio que no la tienen otras medidas terapéuticas, y que es la persistencia del efecto metabólico del ejercicio, aumentando el gasto calórico en reposo, manteniéndolo elevado hasta 4 a 6 horas después de haber terminado la sesión de ejercicio físico. Con el tiempo se logra aumentar el metabolismo basal, que eso es a través del aumento de la masa muscular en la composición corporal, con lo cual, aumentando el metabolismo basal, aumentando el gasto energético espontáneo, como habíamos dicho, a través del comportamiento activo de las personas, más las sesiones de actividad física, se consigue una pérdida considerable de masa grasa que podría ayudarnos a conseguir este objetivo de 500 gramos a 1 kilogramo por semana de pérdida de masa grasa. Por supuesto que hay argumentos en contra del ejercicio físico. Uno de ellos es, por ejemplo, que se necesita mucho ejercicio para conseguir un gasto calórico significativo. Y eso en realidad es cierto. Sin embargo, como dije hace un momento, considerando que la actividad física regular debería ser la modificación del hábito de conseguir hacer de la actividad física y del ejercicio físico diario una actividad terapéutica, pensemos en el tiempo que nos lleva a aumentar, como dije, la masa grasa, y en el tiempo que nos llevaría a perder la masa grasa que conseguimos aumentar. Es muy importante tener en cuenta el hecho de que la pérdida de la masa grasa debería considerarse a través del tiempo y coadyuvada con la dieta. Significa las mejores propuestas para perder la masa grasa y recuperar la homeostasis metabólica perdida en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Los programas de ejercicio físico, como dijimos, tienen que ser individualizados y personalizados, tienen que haber una consideración de la condición física de la persona y la capacidad para hacer ciertos tipos de ejercicios. O sea que esto de la individualización es lo más importante. En general, esto que vemos de progresión gradual, como vimos en la clase anterior, las adaptaciones se consiguen aumentando progresivamente la intensidad y la duración de los ejercicios, sobre todo. Y también volvemos a remarcar, los resultados y las diferencias desde el inicio se consiguen en no menos de 4 a 6 semanas de hacer actividad física en forma regular y programada. Es importante de tener en cuenta de esto, y nuestra misión es tratar de lograr la adherencia de las personas, explicando claramente que los beneficios deben esperarse a largo plazo, porque de otra manera, si nuestros pacientes no ven resultados,
es probable que dejen de la práctica de realizar actividades físicas en forma regular. Es por eso que las expectativas deben ser muy cuidadosas, en el sentido de que se trata de modificar hábitos utilizando un conjunto de herramientas, entre las cuales está la práctica de actividad física regular. La prevención de lesiones es importantísima, porque si en algún momento del cumplimiento del programa que hemos prescrito ocurren lesiones, también esto genera un desasosiego en las personas, genera una falta de adhesión y un descreimiento. Entonces es fundamental tratar de prevenir y evitar lesiones. Esto se consigue habitualmente considerando que hay que incorporar ejercicios de flexibilidad a los estímulos de aeróbicos y de sobrecarga, porque el tener músculos y estructuras más flexibles disminuye la posibilidad de lesionarse cuando hacemos actividad física. Tiene que ser adaptado a las posibilidades y preferencias, y esto es fundamental también, como ustedes se darán cuenta. No podemos quedarnos con cumplir un programa que nosotros consideramos adecuado si no lo hemos estructurado en base a las posibilidades y preferencias de cada una de las personas, porque si no la adherencia se pierde en poco tiempo. Es muy importante considerar los métodos de los que hablamos, ejercicios continuos o discontinuos, la división del total del tiempo, de la duración de los ejercicios en 2 o 3 sesiones diarias, teniendo en cuenta siempre que el ejercicio acumulado cuenta mucho más que las sesiones individuales. Es decir, hay que hacer un raconto de la cantidad de actividad física al cabo de un periodo estimado, que en general es de una semana. Es muy importante este punto porque también tiene que ver con el entusiasmo de las personas para seguir haciendo actividad física, así como la variación de los tipos de ejercicio para lograr lo mismo. Y tenemos que hacer evaluaciones frecuentes. Esto es citar a nuestros pacientes cada un periodo determinado de tiempo para que ellos sepan que los estamos mirando, que que nos ocupamos de ellos tratando de ayudarles, proponerles charlas telefónicas o comunicaciones por WhatsApp y demás, para tratar de activarlos y para tratar de estimularlos a evitar dejar la práctica de actividad física regular. En este cuadrito que vimos en la clase anterior puede ayudarnos enormemente respecto de la intensidad y del tipo de ejercicio que podríamos indicar. Si tenemos en cuenta que la pérdida de masa grasa es nuestro objetivo, sabemos que el uso de grasas como sustrato energético ocurre preponderantemente a través de las fibras de tipo 1, que son las fibras oxidativas que tienen la mayor capacidad de oxidar las grasas a través de la beta oxidación producida en las mitocondrias de las células de las fibras de tipo 1. En consecuencia, la intensidad de los estímulos debería por lo menos alcanzar el umbral de lactato, el umbral ventilatorio 1, que es allí donde, comenzado el ejercicio y aumentando progresivamente la intensidad, la persona comienza a sentir cierta dificultad para hablar y para respirar.
debido a que aumenta el porcentaje de hidratos de carbono utilizados en el ejercicio, aumenta la producción de lactato, aumenta la acidosis metabólica, estimulando el centro respiratorio y aumentando la frecuencia respiratoria. En este umbral, alrededor de esta zona, es donde se reclutan casi todas las fibras de tipo 1, porque cuando aumenta la intensidad a partir de 0, van reclutándose un número mayor de fibras de tipo 1, y cuando uno llega al umbral del lactato, empieza también el reclutamiento de las fibras de tipo 2A, que son las fibras que permiten realizar ejercicios más intensos que las de tipo 1, aún utilizando metabolismo aeróbico, es decir, son fibras con capacidad oxidativa y mayor tolerancia a la fatiga, y que permite hacer ejercicios de mayor intensidad. El objetivo final debería ser conseguir una población reclutada total de fibras 1, más una población que cada vez va a ser mayor en cuanto a la adaptación progresiva que podríamos conseguir con nuestro paciente, para conseguir la participación en reclutamiento de las fibras de tipo 2A. Ocurrido esto, el sustrato metabólico más utilizado serán los ácidos grasos libres y los triglicéridos, más los hidratos de carbono. Esto se consigue midiendo el consumo de oxígeno, como dijimos, y nuestra forma práctica, eficaz y validada, que es la percepción del esfuerzo, percepción subjetiva del esfuerzo con la escala de Borg, que recordemos va de 6 a 20 o de 0 a 10, para conseguir el reclutamiento de fibras 1 progresivamente aumentando. Deberíamos estar en un umbral 12 a 13, que significa un esfuerzo poco difícil y difícil, hasta llegar al umbral ventilatorio, pasar el umbral ventilatorio del lactato, el ventilatorio 1, empezando a reclutar fibras de tipo 2A, lo que llevaría el consumo de oxígeno hasta un 80-85% y la sensación subjetiva del esfuerzo a un valor de 15 a 16. Es decir, una intensidad de trabajo que nos permita hablar dificultosamente, que aumente la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Este cuadrito podría sernos muy útil para guiarnos acerca de dónde estamos situados con nuestro paciente. Si logramos que use la escala, la percepción subjetiva de esfuerzo de la escala de Borg para indicarnos y guiarse él mismo acerca de la intensidad de su trabajo, podremos conseguir que alcance los niveles necesarios para estimular todas las fibras de tipo 1 y 2A y utilizar los sustratos metabólicos reservados en los adipocitos y en el tejido graso. Entre las recomendaciones específicas a las que me voy a referir de algunas enfermedades crónicas no transmisibles, lo primero es recordar esto. Las personas que tienen síntomas agudos, cualquier persona que venga a preguntarnos sobre si puede hacer actividad física, lo primero que tenemos que descartar es que esté cursando una enfermedad virósica en el momento agudo. Fiebre, la tos, dolor de garganta y demás son contraindicaciones transitorias para realizar actividad física. Como dije en algún momento, los virus tienen predilección por la célula muscular, sobre todo porque es la más numerosa del cuerpo, y aumenta su reproducción en la medida en que aumenta el flujo sanguíneo que llega a la fibra muscular
Y el ejercicio, como aumenta la velocidad circulatoria, aumenta muchísimo la capacidad de replicación de los virus y el daño a la fibra que ellos producen. Producen rhabdomiolisis. En consecuencia, hay que hacer reposo cuando uno tiene síntomas agudos de alguna enfermedad, cualquiera sea esta. Si la persona está sana y no tiene reagudizaciones, o sea, está aparentemente sana, controlada de su enfermedad crónica, si tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad u otras, está controlada y en un estado estable. Estos 3 parámetros son fundamentales. No dejar de tomar los medicamentos que fueron prescritos para su enfermedad específica, mantener los controles de presión arterial y glucemia y consultar con su médico de cabecera ante cualquier duda antes de empezar un programa de actividad física. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta las evaluaciones de las que hablamos en clases anteriores, que están indicadas en cualquier paciente que venga a vernos. La evaluación del fitness cardiorrespiratorio, de la adaptación y de la condición física de cada persona. En personas con sobrepeso, por ejemplo, estos 4 tips son muy importantes. Evitar de ejercicios de impacto en rodillas y tobillos en personas que tienen sobrepeso importante. Esto hace que no podamos contar con la carrera o los saltos para indicar el tipo de ejercicio, pero sí podemos indicar bicicletas fijas, caminatas con el calzado adecuado, ejercicios estando sentado y las superficies planas. Recomendar que las caminatas que se hagan en superficies planas para evitar tropezones y caídas que pueden llevar a lesiones. Es muy importante considerar esto porque el daño que se puede provocar por el impacto repetido en personas que tienen sobrepeso importante es importante en las rodillas y en los tobillos. Los ejercicios estando sentados tienen tanta validez como estando de pie, de modo que en personas que tienen muchas dificultades de movilidad, podríamos acudir y utilizar estos ejercicios estando sentados, igual que los ejercicios de sobrecarga con cualquier elemento que no necesariamente tiene que ser una mancuerna o una pesa específica. En las personas con diabetes hay que evitar la hipoglucemia. Sabemos que el comienzo del ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la absorción de glucosa. En consecuencia, en pacientes que tienen diabetes y que usan insulina, hay que medir la glucemia antes de comenzar. Antes de comenzar, dice acá, y si tiene valores mayores a 150 miligramos por decilitro, hay que suspender o posponer la sesión de entrenamiento. Usar el calzado adecuado por lo que sabemos de que las personas con diabetes tienen neuropatías periféricas y disminución de la sensibilidad periférica, en consecuencia pueden lesionarse si no se usa el calzado adecuado. También tener presente las superficies planas para evitar las caídas. Las personas que tienen diabetes, que no son pocas, deben hacer actividad física. Teniendo presente este riesgo de hipoglucemia, hay que considerar la provisión de algún suplemento que tenga la capacidad de aumentar rápidamente la glucemia, dulces, miel y demás, debemos tener a mano. La persona tiene que tener a mano. En general, las personas que tienen diabetes y están habituadas a hacer actividad física han aprendido a conocer su estado metabólico y perciben cuándo pueden tener hipoglucemia y demás. En cuanto
aparecen síntomas durante la práctica de ejercicio físico, la recomendación es interrumpir el ejercicio, medirse la glucemia y si está baja la glucemia, ingerir algo para aumentar el nivel de glucemia. Igual que las personas con hipertensión arterial. Las personas con hipertensión arterial y presión normalizada con la medicación deben hacer actividad física. Está demostrado que el ejercicio físico de la intensidad adecuada que debemos recomendar, tanto de tipo aeróbico como con sobrecarga, tiene que estar indicadas en personas con hipertensión arterial. Aquellas que tienen hipertensión arterial leve se benefician enormemente con el ejercicio físico y aún pueden dejar de tomar la medicación en la medida en que con el ejercicio se logre normalizar y controlar la presión arterial. Hay que hacer mediciones previas antes de empezar, o en su casa o en el gimnasio. Y si los valores están por encima de 140/90, posponer la sesión de actividad física hasta que se normalice la presión. Evitar maniobras de Valsalva. Esto es porque la maniobra de Valsalva aumenta las resistencias periféricas y aumenta la presión arterial. Los ejercicios tienen que ser diferentes en cuanto a la velocidad de ejecución. La fase de contracción, si uno hace ejercicios de bíceps, por ejemplo, con cargas no elevadas, entre un 30, 40 o 50% de una repetición máxima, la fase de contracción tiene que ser lenta y la fase de extensión también tiene que ser lenta. Habitualmente, cuando uno no tiene hipertensión arterial, la fase de contracción o elevar el peso o la carga es rápida y la fase de relajación o de extensión es lenta. Sin embargo, cuando las personas son hipertensas, la fase de contracción tiene que ser menos rápida, tiene que ser a una velocidad inferior que la habitual. Tiene que utilizarse cargas bajas y más repeticiones, es decir, la intensidad hay que tratar de aumentarle en base a aumentar el número de repeticiones en vez de aumentar el valor de las cargas en los ejercicios. Por último, nuestro programa tiene que tener variabilidad, tiene que tener muchas posibilidades que cumplen el mismo objetivo para lograr una mejor adherencia. Recordemos que este diagramita, que lo hemos visto en los principios del ejercicio, de la sobrecompensación lograda con estímulos repetidos y descansos entre ellos, pausas, hace que el nivel de adaptación aumente progresivamente. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los ejercicios de sobrecarga no deberían hacerse todos los días. Hay que dejar pasar un intervalo de tiempo que no debe ser menor de 48 horas para permitir que el músculo recupere sus reservas energéticas y las fibras, las microfibrillas que se han roto, que estaban inflamadas durante la sesión de ejercicio, se recuperen y aumenten en cantidad. Los ejercicios aeróbicos tienen que ser variados, natación o caminata o ciclismo. También puede ser a las personas que tienen sobrepeso importante, como dijimos, el uso de bicicletas fijas o cinta deslizante con todas las precauciones necesarias. Hay que hacer ejercicios variados para lograr mejor adherencia e intercalar los tipos de ejercicios aeróbicos con los ejercicios de sobrecarga para permitir la recuperación necesaria de las fibras musculares y lograr la supercompensación buscada. No debemos olvidar que el ejercicio físico es una de las tantas herramientas que tenemos para
la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles. La pérdida de peso en realidad no es lo más significativo, sino que lo más significativo es la recuperación de la homeostasis metabólica y la flexibilidad metabólica que se logra haciendo actividad física en forma regular a través del uso alternado de sustratos energéticos como son las grasas y los hidratos de carbono, que permiten disminuir los depósitos de grasa, aumentar los depósitos y la masa muscular, lo que mejora aún más la situación metabólica de las personas y su calidad de vida. Bien, terminamos aquí con esta otra clase y nos vemos en la última, que será la semana próxima. Hasta siempre y gracias.